avanzando. ¿Aló? ¿Cómo dice ahí? Avanzando hacia la madurez. Ahí es una imagen que parece que quisieron dibujar a Jesús con uno de sus discípulos. Buscando yo algunas imágenes para poder poner ahí, salía un biberón con un pedazo de carne, y salía un hombre ya grandote con barba y tomando su biberón. Y dije, no creo que los hermanos necesiten eso porque ellos son bastante entendidos. Bien, entonces vamos a leer en Lucas 2:12 que reza de la siguiente manera. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los que hemos tenido la oportunidad de ver parir una yegua o una vaca, nos hemos dado cuenta que a los 5 minutos ya están de pie. Y sin embargo, nosotros los seres humanos pasan 9 meses. Y a los 10, algunos, los más pilas, empiezan a dar sus primeros tanes, sus primeros pininos, sus primeros pasecitos. Somos bastante lentos, ¿o no? ¿O usted cuando nació cayó parado y empezó a correr? No. Entonces me llamó la atención, quise tomar este verso porque más adelante lo tengo, pero se lo voy a decir una vez. Porque aún nuestro Señor Jesús vino a este mundo como un bebé, pero no se quedó como bebé. Aparece Él en 3 etapas de su vida. Aparece como recién nacido, aparece a los 12 años y aparece otra vez a los 30 años. Bien, entonces aquí tengo un formulario de membresía de esta iglesia, Iglesia de Cristo Berea, Ministerios Llamada Final. Dice ahí que hay algunas preguntas en este formulario que voy a leer aquí. Algunas preguntas en este formulario de membresía que me llevaron a compartir este mensaje, ya que ellas son de suma importancia, tanto en nuestro caminar espiritual como en nuestra relación con la iglesia. Estoy buscando a la persona con quien platicaba yo el martes y no lo miro. Brilla. De plano el tráfico lo tiene detenido. Hay que orar por él para que Dios haga un milagro y despeje el camino para que pueda todavía llegar. Entonces, porque yo platicaba con él y me iba pregunta por pregunta. Entonces usted sabe quién es su discipulador, no vaya a venir conmigo. Va con su discipulador, que es el hermano Carlos, el hermano Roberto y el hermano César. Ahí está. Usted debe conocer quién es su discipulador. Si no, busque uno. Si no lo han buscado a usted, usted busque uno. Aproveche ahora que están en ganga, en especial. Si a usted no lo han buscado, busque usted uno. Como me dijo una vez un joven que lo invité a la iglesia, me dice, fíjese que acabo de venir a Post Valley, me dice, pero me siento comprometido con la iglesia a la cual estoy yendo. Porque me dice, fueron los primeros en darme un tratado.
Usted fue el segundo. Así me dice que yo siento que Dios me está llamando a esa iglesia. O sea, yo llegué a buscar, pero llegué tarde. Por eso usted siempre debe andar con su bolsita de tratados y saber dónde viven los hispanos, saber a qué horas llegan a la tienda e ir de cacería a repartir tratados, porque quizá esa sea la señal. Cierta ocasión, unos hermanos allá en la iglesia donde nos congregábamos en California iban repartiendo tratados y una persona muy educadamente lo recibió y se lo puso en la bolsa de su saco. Usted sabe que estas cosas solo los predicadores las usamos seguido. Ahí usted tal vez tiene uno que vaya a revisarlo, de repente la polilla ya se lo comió. Pero sucede que en una ocasión muy especial, aquella persona sacó su saco y cuando metió la mano encontró el tratado que los hermanos le habían entregado. Estaba pasando aquella persona después de como un año una necesidad muy fuerte, y entonces en lugar de irse a la fiesta se fue a la iglesia y después dio testimonio de cómo había llegado a la iglesia. Cuando yo era discipulador, digo así, cuando yo era discipulador, porque uno de discipulador no debe esperar que le estén diciendo haga esto, haga lo otro. No podemos nosotros estarle dando mantenimiento al mecánico y al carro a la misma vez, ¿verdad? Usted lleva su carro al mecánico y espera que el mecánico sepa qué hacer. Entonces cuando yo era discipulador, yo estaba siempre ingeniándome cómo hacía para promover la iglesia, voy a decir así, aunque mi interés era que la gente conociera a Cristo, pero yo quería que fueran a mi congregación. Éramos 8 personas y yo quería que aquella iglesia creciera. Y recuerdo la primera vez que después, íbamos a poner tratados y pusimos un tratado en una varios en una lavandería. Una familia se acababa de mover de la Florida para California, fueron a lavar la ropa y ¿qué cree que encontraron? El tratado. ¿Y dónde cree que estaba en el día domingo? En la iglesia. Y cuando llegaron yo me emocioné porque llegaron 8 personas de un solo. Se dobló la iglesia. Bueno, en otra ocasión yo hice unos magnetos para que la gente los pusiera frente al refrigerador con el horario de servicios, con los discipulados. Y había una persona que había empezado a ir a la iglesia, pero su esposo estaba renuente y no quería. Entonces los días de culto él se quedaba tarde a trabajar porque sabía que su esposa no iba a estar en casa. Solo que aquella esposa era muy ingeniosa, muy sabia, le dejaba ya todo preparado para que él solo llegara y le presionara al microondas. Y su comida ya iba a estar lista en 3-5 minutos. Hice una pausa porque pensé que alguna hermana iba a decir, así lo mismo hago yo. Resulta que en aquella ocasión el hombre no llegó tan tarde a la casa y cuando abrió la refri, vio la información de la iglesia. Y en lugar de comer, se fue para la iglesia. Por eso vale la pena repartir tratados. Por eso vale la pena evangelizar. Es más, como por un año estuve yo invitando a la iglesia al señor Alejandrino Carmona. ¿Le suena ese apellido? A ella le suena, ella lo conoce. ¿Hasta de qué pata cojea? Bueno, resulta que todos los viernes llegaban al banco. El banco yo lo extraño porque es un buen lugar para evangelizar. Solo por eso lo extraño. Y por el cheque que me daban cada quincena y por los bonos de medio año y de fin de año también eso lo extraño porque ahorita aquí todavía ustedes no se han puesto las pilas. No han habido bonus en los pasados 5 años y no es queja, nada más es noticia. ¿Verdad? Para que se pongan las pilas porque los mejores empleadores deben ser las iglesias, ¿verdad? Bueno, viernes a viernes
llegaba la señora Vicky a feriar el cheque. Y viernes a viernes yo la invitaba a la iglesia. Bueno, saber cuánto tiempo pasó. No exageremos, unos 6 meses. Y un día me dijo, ¿sabe qué? Nosotros todos los viernes venimos aquí a vender, y me dijo el producto. Yo voy a hacer que se me ponche la llanta del carro. Yo voy a hacer truco, me dijo, para que no podamos regresar a la casa. Porque no vivían en Post Valley, vivían creo que en Stratford, ¿verdad? Y entonces me dice, para que nos quedemos a la iglesia. Bueno, dicho y hecho, Vicky hizo truco. Pero no se atrevieron a venir solos a la iglesia, aunque ellos eran 4. Pidieron cuña y trajeron otros 5. El hermano Roberto, la hermana Leonor y sus hijos. Alejandrino no se quedó en la iglesia, pero ya tienen 6 años de estar aquí perseverando. Bueno, pasaba una colochita por el drive-thru también. Todos los días que pasaba la invitaba a la escuela, a la iglesia. Es que voy a hablar de escuela ahorita. La invitaba a la iglesia. Y así me daba una. Nunca me dijo que no. De repente, chico, me decía. Hermana Daisy. A esta hora la hermana Daisy. O sea que, entonces estas personas que van llegando deben crecer. Deben madurar. O sea, tenemos que estar trayendo continuamente personas nuevas. Pero las personas nuevas no pueden quedarse así en el olvido. Tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Entonces, las instrucciones que vamos a dar o lo que vamos a desarrollar es de suma importancia para nuestro caminar personal, pero también es muy importante para nuestra relación con la iglesia. Porque a veces uno no sabe qué esperan de uno. Amós 3:3 dice, es una pregunta, ¿andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Alguna Biblia dice, ¿emprenderán 2 personas un viaje sin haberlo antes planificado? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces nosotros, para poder caminar juntos, tenemos que estar de acuerdo. Aunque el objetivo, ya meditándolo, yo lo modifiqué en mi mente. Dice aquí demostrar a través de la Biblia que Dios Padre espera que crezcamos y maduremos espiritualmente a medida que pasa el tiempo. Porque usted sabe que a veces hay personas que físicamente crecen, pero no maduran. Y hay personas que tal vez no han crecido todavía, pero son bien maduros. Hay personas que a los 14 años, mire, yo no sé quién le miente a los muchachos de esta iglesia, pero no sea usted mentiroso con los muchachos de esta iglesia. ¿Quién dice que hay edad para trabajar? ¿Dónde? Dígame dónde. No, si ya pueden, ya tienen manitas y las, bendito Dios, que como decía mi mamá, son alentaditos, algo pueden hacer. Y ellos deben aprender que por lavar los platos, que lo que a ellos no les corresponde, que es extra, entonces se les da algo. Pero ya están trabajando. Mire, esta época de cortar zacate, cualquiera que corta zacate hubiera hecho lana. Porque mire, hasta me acabé las cuchillas de mi tractor y sigo cortando zacate. Estuvo bueno esta época.
Entonces imagínense su muchachito de 9 años, usted le hubiera comprado su máquina para cortar zacate. Yo le hubiera dado chamba porque ya me cansé usted. Yo recuerdo que en una ocasión llegó una persona allá en donde vivía anteriormente y me dijo, necesito dinero, tengo familia, tengo hijos, lo que me des. Y ahí iba con su máquina él, caminando por toda la cuadra, ofreciendo cortar zacate. Y uno se conmueve, ¿verdad? Cuando ve aunque uno tenga el equipo, aunque uno tal vez tenga el tiempo, pero si ve una persona que de verdad se está esforzando, uno le echa la mano. Mire, si yo le hubiera dado $5, el hombre agradecido, creo que 20 le di, pero hace como 20 años también, o sea que 20 era lo que a mí me daban también de gasto mi esposa. Bueno, dice Hebreos 5:12 al 14. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. Despacito. Calma, calma, que no panda el cúnico. Pregúntele al que está ahí a la parcito suya. How long have you been coming to this church? ¿Cuánto tiempo has estado viniendo a esta iglesia? A ver, diga, no te hagas el loco. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia? Ahora pregúntele, ¿no se te aplica a ti esa palabra? ¿No deberías de ser ya teacher? ¿No deberías de ser ya maestro? Sin embargo, dice, tienen necesidad de que alguien los instruya desde el A, E, I, O, U. Desde el A, B, C. ¿A, B, C qué? Y los que aprendieron el abecedario hace 30 años, ¿cómo era? A, B, C. H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, W, L. Y en inglés, A, B, C, D, E, F, G. Bueno. Entonces dice, tenéis necesidad de que alguien nos instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es. Aquí está hablando de personas que llevan tiempo en el evangelio. O sea, ya están viejos en edad, pero continúan siendo niños. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Bueno, ahí el ejemplo de Jesús, lo que le decía. Dice que yo le dije que cité esto para señalar el hecho que aún el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, comenzó su vida terrena como un bebé. No obstante, aquel niño, dice Lucas 2:40, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice Lucas 2:46 que a la edad de 12 años fue hallado en el templo jugando juegos de video con los demás niños, corriendo en la sinagoga. Oh, no, estoy leyendo mal. ¿Cómo dice? A la edad de 12 años fue hallado en el templo, sentado en medio
los maestros. Mucha gente se equivoca y dicen que Jesús estaba enseñando. No, Él estaba aprendiendo. Porque nadie que no se haya sentado a aprender primero tiene la capacidad ni la autoridad para enseñar a otros. Entonces Él estaba sentado en medio de los maestros, estaba poniendo atención, pero no se quedaba con dudas. Él hacía preguntas. Dice entonces que a la edad de 30 años Él comienza su ministerio. Por eso usted no espere que sus hijos tengan 18 años para enseñarles a hacer algo, no, desde ya. Si usted está capacitando adultos, usted está capacitando personas. Entonces aquí en este formulario hay algunas preguntas. Hay una sección para datos personales, nombre, el cumpleaños legal. Hay gente que tiene 2. Su dirección. Sabe que como somos tantos, la mega church aquí, sabe que yo no sé dónde viven todos ustedes. Algunos de ustedes me dicen, hermano, aquí estoy. I'm falling and I can't get up. Y se colgó la llamada. Yo no sé a dónde buscarlo. Número de teléfono actual. Yo le dije a una persona que me lo encontré ahí en la Walmart, le dije, llámame, porque tu número ha cambiado un montón de veces. El mío es el mismo desde el año 2000. Porque yo soy como Dios. Yo tengo que irme pareciendo a Dios cada día más. Dios no se cambia. Dios no tiene sombra de variación. Él es constante. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Hasta pusieron una ley federal para que usted pueda mantener su número de teléfono forever and ever. Es ley federal. Mentira que lo tiene que cambiar. Ahora, si no le gusta el chocolate, pues es otro caso. Al entendido, entendió, ¿eh? Estado civil. Ahora, ¿por qué esto? Esto es para poder ayudar a las personas. Entonces ahí va a encontrar usted que estado civil está soltero, para orar por usted, que Dios le provea la otra mitad de la orange. Para que el pastor se ponga ahí en ayuno y oración. Padre, provéele su esposa, provéele su esposo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Está casado. Bueno, casado aquí y casado allá, o ¿cómo llegó? Porque hay gente que estuvieron casados allá o sea, como estamos en un país de emigrantes. Hay gente que dejó allá hogar. Y aquí, con la que viene o el que viene, es otro, como la samaritana. Con el que ahora vive, no es su marido. Está separado. Es divorciado. Es viudo. Todo esto es importante para que la oficialidad de la iglesia pueda orar efectivamente. Así cualquier cosa que se levante por ahí, la oficialidad está enterada. Entonces dice ahí, si está casado, nombre del cónyuge. Y luego hay una cursiva que dice, ¿es convertido o convertida su cónyuge? Porque debemos también, si no es convertido, ahí hay que orar y pedir misericordia también. Y una sección con información respecto a su vida cristiana. Las preguntas en las cuales yo quiero meditar son estas. ¿Ha sido usted miembro de otra iglesia? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué dejó de asistir?
¿Ha recibido usted a Cristo? Y fecha de conversión. Es bautizado en agua según lo estipula Mateo 28:19, es decir, por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y fecha en que se bautizó. Si usted se bautizó aquí, abóquese con su discipulador, dígale, ¿y mi diploma de bautismo? WhatsApp. ¿Ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Se identifica con la doctrina de esta iglesia? Y por último hay una sección que dice, ¿está interesado en servir o no sirve? Y enmarque el área donde desea servir. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿ha sido usted miembro de otra iglesia? Ahora le digo que yo me senté con una persona el martes a platicar y vi que la plática fue bastante productiva. Y después platiqué con los que nos ayudan en el canto y la música. Y ahora platico con usted. Entonces yo pensaba en el objetivo del tema, que aquellos que se han sumado a la congregación entiendan que este es un vasto mar. Hay mucho terreno que recorrer. Hay mucho océano que navegar. Y si usted agarra la onda, si usted le atina, va a ser un beautiful journey. Va a ser un viaje feliz. Yo ya llevo 36 años en este viaje. Y cada día me emociono más. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque yo miro la iglesia como una escuela. El hogar es una escuela. El trabajo es una escuela. Entonces, por ejemplo, yo meditaba en la escuela de los escribas y fariseos. Veamos algunas de las clases de doctrina básica que enseñaban donde los fariseos enseñaban. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Bueno, ahora fíjese, entonces los que eran miembros de estas congregaciones traían enseñanza. Por eso, mire, con el respeto que la gente se merece, hay gente que pareciese que la estamos rogando. Olvídelos. Olvídelos. Ay, mire, va a haber un evento especial, va a venir un pastor de Alaska. No, olvídelos. Porque quizá vienen de otra iglesia y traen una enseñanza y no se identifican con esta iglesia. Por eso es mejor ir a pescar al mar y no a peceras. Usted va al mar donde usted le pregunta a una persona cuál es el primer libro de la Biblia, le va a decir no tengo idea. ¿Cuál es el último? Menos. ¿Cuál es? Que no saben nada. Y Dios toca el corazón. Esas personas
tienen más posibilidades de crecer y madurar. Entonces, mire, ¿cómo estaría esta pobre gente? Porque el Señor dice, ustedes caminan mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, prosélito es el que no era judío, era gentil. Ellos iban a otros lugares y ellos se esforzaban porque estos gentiles se convirtieran al judaísmo. Pero ¿qué dice el Señor que hacían? Los empeoraban. Ya eran hijos del infierno. Y con la enseñanza que le daban, los hacían 2 veces hijos del infierno. Y algo que imperaba en esas iglesias era ¿cómo les dijo el Señor? Escribas y fariseos. ¿Qué era lo que imperaba entonces? La hipocresía. Entonces, si usted viene de una congregación de hipócritas, vamos a tener que hablar muy seriamente para quitarle la máscara. La escuela de Apolos, o la iglesia donde estaban los de Apolos. Fíjese, Apolos no era cualquier indio. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandrina, hombre elocuente. ¿Quién era Apolos? Un hombre Elocuente. Elocuente, o sea que no tropezaba con él mismo. Uno de los problemas que tenemos nosotros cuando nos ponemos aquí al frente es que nosotros mismos nos enredamos. Pero no, Apolos, derechito. Él no decía, Padre amado, Padre querido a cada rato. No, él era un hombre elocuente. Eso quiere decir fluido en el hablar. Y que era poderoso en las escrituras. ¿Qué más? Poderoso. Dominaba la palabra. O sea, él conocía la escritura. ¿Qué más? Este hombre había sido instruido en el camino del Señor. Instruido. ¿Qué más? Siendo ferviente de espíritu. ¿Qué más? ¿Alguien anotó las características del pastor Apolo? Era elocuente, era poderoso en las escrituras, Instruido en el camino. era instruido, ferviente de espíritu. Y era ferviente de espíritu. Mire, que Dios me perdone porque yo a veces juzgo, y de plano así me juzgan a mí también, porque con la medida que yo mido, miden y un poquito más. Pero hay predicadores que yo no los puedo oír. Lo mismo digo yo, va a decir usted, va. Me canso. Porque no hay lo que tenía Apolos. Que dice que Apolos tenía fervor. ¿Se imagina usted Apolos? Apolos no se le dormía a la gente. Sin embargo, hablaba y enseñaba con exactitud. Oiga, hermano, qué pastorazo ese. Quizá usted venga de la iglesia de Apolos. Entonces usted va a decir, mire, mi pastor era elocuente. Entonces, mire, qué tremendo, qué difícil. Si usted viene de la iglesia de Apolos y el pastor de esta iglesia no da la medida de Apolos, mejor regrésese. Y estoy hablando a nivel general, esto tal vez les sirva a otros hermanos, aunque este es un tema aquí de casa, pero como tal vez les sirva a otros hermanos en otro lado. Porque Dios es el que llama. Y mire, una de las dificultades que tienen nuestros pastores aquí en Estados Unidos, cuando digo nuestros, estoy hablando del pastor hispano, es que no hay preparación. Ellos no buscan la excelencia. Entonces,
Decía el apóstol Sergio Enríquez ahora en el retiro que estuve, él decía, hermanos, decía a los pastores, antes de predicar, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que prepararse, porque en nuestras iglesias hay profesionales, hay gente instruida. Y ya les dije el viernes, ¿verdad? Que no discrimination. Pero hay pastores que son albañiles. O sea, trabajan de albañil y en la noche, como Pablo era perito arquitecto, era elocuente, tenía su trabajo también. Eso no es pecado. Pero entonces fíjese que yo recuerdo que pues yo hacía de todo en la iglesia porque estaba comenzando. Y de repente llegó un hermano que trabajaba en una empresa donde se manejaban electrónicas y computadoras, y yo trabajaba manejando un camión de gas propano, una pipa, un camión de tanque. Ese era mi trabajo, andaba todo el día. Y cuando echaba el gas, pero en la noche yo llegaba a servir en lo que se ofreciera en la iglesia. Entonces llegó una familia nueva y ya cuando se cumplió el tiempo en que ellos podían servir, yo mismo lo empecé a buscar que me ayudara en el sonido. Y eran más pilas que yo. Entonces un día el pastor se acercó y me dice, éramos amigos, mira vos, me dice, no te vayas a ofender, pero es que mira, me dices que tu trabajo no te ayuda. En cambio este hermano me dice su trabajo le ayuda. Entonces, yo pienso que vamos a hacer un cambio. Él con pena diciéndome, no, si yo quería que me quitaran de ahí. Entonces a veces uno no sé, o sea, en este caso la iglesia necesitaba, pero mi empleo no me ayudaba a desarrollar esa función en la iglesia. Entonces, de igual manera, a veces hay pastores, como a mí me tocó trabajar 13 años, que su empleo es de menor categoría que el de los miembros de la iglesia. Yo no estoy diciendo que está mal y que es pecado. Si el profesional no se siente a gusto en esa iglesia, mejor que se vaya a donde esté Apolos. ¿Sí me está entendiendo o no? Y lo que estoy diciendo es de que en una iglesia los miembros tienen que identificarse, porque imagínese usted una persona como Apolos y tener miembros campesinos que, por ejemplo, hermano, allá en Washington State, la mayoría de personas hispanas trabajan en la agricultura. Ellos no saben de computadora, ellos no saben de... Y usted llega y mire, les vamos a hablar. Ellos saben de cosecha, de siembra y de cosecha, de la pizca, dicen ellos. De eso saben ellos. Ahí Apolos tendría dificultad predicando. No se daría a entender. ¿Seguimos o? Lo que le estoy diciendo es la pregunta: ¿asistía usted a otra iglesia? Quizá ese sea la raíz de los problemas. Quizá por eso no nos llevamos bien. Porque usted ya tenía otra casa, usted ya trae otra enseñanza. Y acuérdese que estoy hablando de usted que por gracia de Dios nos miran por el canal de YouTube y por Facebook. Entonces estas personas van a tener que pedirle a Dios, si en realidad Él los quiere ahí, Él les va a dar la gracia, la humildad y la sabiduría para poder permanecer, como se la dio a Aquilas y Priscila para poder orientar a Apolos. Pero si usted quiere manipular al pastor, no va a poder. Y yo creo que el pastor no se va a ir. Entonces mejor en paz. Por eso es de que, mire, alguien viene de otro lugar, le damos un tiempo y lo estamos observando. Casualmente va que hoy pasé lista y no vi al que entrevisté. ¿No será que no le gustó la entrevista? Y dijo, no, pues yo mejor patitas, ¿para qué te quiero?
No, esperemos que el tráfico sea el problema. Entonces, ¿qué más? Seguíamos con Apolos, con el pastor Apolos. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Oiga, dice que aunque era él elocuente, aunque era él experto, aunque era fervoroso, su enseñanza estaba limitada. Entonces yo platicaba con este hermano y le decía, mira, esto es muy importante, porque bendito Dios, usted sabe que yo honré a mi primer pastor trayéndolo aquí a que nos compartiera la palabra. Yo lo hice por honrarlo, porque él fue el primer instructor, el primer pastor, el primer maestro que Dios puso en mi caminar cristiano. Y yo me honré en presentárselo a usted, yo no me avergüenzo. Y bendigo a Dios por personas como él, que desde su juventud se han entregado al servicio a Dios y al ministerio de la palabra. Pero después, cuando yo me trasladé, como dicen algunos, a este país, yo buscaba una iglesia igual, pero bendito Dios, no la encontré. Y entonces llegué a Elim, así se llamaba la iglesia, donde no habían 70 palmeras, solo una tenían en el logo. Y cuando yo llego a Elim, yo traigo conceptos que me habían enseñado que eran buenos, que eran bíblicos. Entonces llego yo y un conocido de allá de mi barrio tenía un mes de haber aceptado a Cristo. Y él contento que yo llegué. Yo iba a vivir en el apartamento donde él vivía, compartía ahí con mis hermanos, y mi pena era precisamente él, porque allá, imagínense cómo le decían de apodo allá en Chapinlandia, bruja. Solo imagínense qué calibre de persona era. Y resulta que cuando yo llego, lo encuentro ya no bruja, un santo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo ya tenía mi conocimiento, a mí ya me habían hablado de la eternidad pasada y de la eternidad futura. A mí ya me habían hablado de la dispensación de la inocencia, de la dispensación de la promesa, de la dispensación de la ley, de la dispensación de la gracia y del milenio. A mí ya me habían hablado de los evangelios sinópticos. Y llego a este lugar y resulta que el hermano no sabía ni papa de lo que yo sabía. Pero me dice, hace un mes me bautizó el Espíritu Santo. Y no se había bautizado en agua. Y en mi teología, yo pensé que uno primero aceptaba a Cristo, después se bautizaba en agua, y después lo bautizaba el Espíritu Santo, y después recibía uno un don o un ministerio. Le dio vuelta a mi teología. Y yo diciéndole, mira, que tú ahora eres un miembro catecúmeno. Y ahora, yo explicándole el proceso de lo que yo había aprendido. Bueno, llegué a la iglesia. Y hermano, no había, empezaba la revolución en la alabanza. Y ahí estábamos, ahora danza, 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 danza delante del Señor. Si tú y yo danzamos hoy, la gloria del Señor vendrá. Con su espíritu Él nos llenará. Entrad, venid a adorar. Y ahí estaba, entrad, venid a adorar. Hoy será un día glorioso. Entrad, venid a adorar. Canta, aleluya. Canta, y hermano, una hora y media, canta, aleluya, hoy será un día glorioso, canta, aleluya, alza tu corazón al Señor.
Yo siento paz y gozo en mi corazón. Y hermano, 90% de los miembros de la iglesia en el primer nivel y en el segundo nivel, si usted quiere por ahí le puedo buscar un video de la iglesia donde asistíamos. Todo el mundo, que era algo nuevo. Hoy será un... Y de repente se callaba todo el pueblo. Y empezaba: pueblo mío, así dice el Señor. Y empezaba la manifestación de los... Yo sabía de los dones del Espíritu aquí. Y de repente dicen: tal día viene el apóstol. Dije yo: pero ya no hay apóstoles. Y entonces el conocimiento que yo había recibido estaba entrando en conflicto. Pero bendito Dios que me quedé. Y entendí que aquello era una base. Pero que ahora Dios me estaba introduciendo a algo más glorioso. Me habían dado la teoría, ahora me iban a dar la práctica. Denle un aplauso al Señor. O sea, Apolos, con toda su sabiduría, con toda su elocuencia, dice que estaba limitado. Veamos algo más del pastor Apolos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, y en el capítulo 19 es cuando Pablo llega a visitar la iglesia de Apolos. Y les hace un examen de entradita. Y les dice a los miembros de la iglesia de Apolos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron los miembros de la iglesia de Apolos: no, nosotros entendemos de los querubines, de los arcángeles, de los serafines. Nosotros entendemos de las lunas rojas. Nosotros entendemos, sí. No les, ustedes están... Pero eso de Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar. Y entonces Pablo les dice: ¿y entonces? ¿En qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. No, les dice. Juan bautizó para arrepentimiento. Pero él mismo dijo: detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo sí me hubiera acostumbrado a la iglesia de Pablo. Y entonces dice que Pablo agarró a aquellos casi 12 y dice que los bautizó. ¿Y no estaban bautizados, pues? Pero esa es otra pregunta en el cuestionario. Y parece que hoy solo vamos a ver una. Entonces dice que los bautizó. Quizá les habían echado agüita, no sé, pero estaban mal bautizados. Quizás se les olvidó la billetera cuando los bautizaron. Porque hay que bautizarlos con billetera. Y de una vez aprovecho para decir, aunque adelante hablamos del bautismo, que acuérdense que Jesús dice que no bautizaba, sino sus discípulos. El apóstol Pablo tampoco, él tenía contados. A mí no me mandó el Señor a bautizar, dijo Pablo. El bautismo es un paso de obediencia y hay personas que se delegan para que desarrollen esa función.
Entonces les puso las manos y dice que recibieron el Espíritu Santo. Pero veamos la escuela, la iglesia donde pastoreaba el hermano Pedro, que había estado con Jesús. Y mire el hermano Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué era lo que transmitía el pastor Pedro? Dos caras. Cuando estaba con los judíos, él era judío. Cuando estaba con los gentiles, se comía sus chicharrones. Sí, porque ese era el pleito, la comida. O sea que, acuérdense que a Pedro el Señor le había dado una experiencia maravillosa. Le dijo: Pedro, no llames inmundo. Pero hermano, ¿cómo es eso que aquella experiencia no fue suficiente para afirmar al apóstol Pedro, sino que tuvo que el apóstol Pablo una su regañada? Así que hay gente que necesita una su regañada para que se arreglen. Pero entonces aquello dice que aún Bernabé fue, dice, arrastrado. Mire cómo es la hipocresía. Por eso usted no se junte con hipócritas, porque lo van a arrastrar. Aunque usted diga que no lo van, y de repente usted va a resultar siendo un hipócrita. Veamos otra iglesia. Yo soy Gamaliel. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Bueno, pero Saulo de Tarso, ¿qué había aprendido en la escuela de Gamaliel? ¿Aló? ¿Qué hacía Saulo? ¿Cómo aparece Saulo en la escena bíblica? Cómplice para la muerte. ¿De qué iglesia será usted? Oh, man. Porque no lee la Biblia. De Berea no es, ¿verdad? Porque los bereanos leen la Biblia. ¿Dónde encontramos a Saulo cuando aparece en la escena? Persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Por qué era que él perseguía al pueblo de Dios? Porque la enseñanza que le había dado Gamaliel no cuadraba. Sí me está entendiendo que es muy importante que si usted, ¿verdad? Que me honra con su presencia y su atención y cada día lo miro más precioso, más hermoso, hasta quiero poner un letrero allá que no se me olvide que usted es la amada de Cristo. Porque así como yo le decía a mis hijos, take it easy, es mi esposa. Entonces lo mismo me dice el Señor a mí, va, take it easy. ¿Cómo es? Take it easy with your dogs. Take it easy. Es mi amada. Sí, porque a veces a uno de pastor, ¿verdad? Por las frustraciones, por los problemas, porque algunos todavía están en el proceso de cabritos a ovejas, a veces a uno le cuesta y de repente saca el chicote, el fuerte, ¿verdad? El acial, el látigo, y empieza a golpear a la amada del Señor. Por eso, mire, si el que no tiene llamado al ministerio, mejor machete, estate en tu vaina. Mire, ayuda en la iglesia, evangelice, sirva, limpie baños, porque qué responsabilidad más grande. Entonces, Pablo estaba seguro que los que seguían a Cristo estaban mal, estaban equivocados.
A él, fíjese, la doctrina que le enseñaron lo hizo violento. ¿Usted no conoce a hermanos en Cristo que son violentos? No son de esta iglesia, por supuesto. Entonces, si se va a sumar a la iglesia de Cristo, Berea, dice que los bereanos eran nobles. Usted tiene que volverse noble. Tiene que dejar la rabia, hay que vacunarlo contra la rabia. Pero fíjese cómo influencia. Bueno, y más adelante, la pregunta que decía va, ¿cuánto tiempo? Yo anoche, después de comer, no me gusta levantarme a hacer la carrera, entonces ahí me pongo a ver el chismoso y leer emails. Ahí me gusta quedarme sentado. Y anoche un montón de iglesias transmitiendo sus cultos. ¿Quién es él? Me decía mi esposa. Es fulano de tal. Ya lo cambiaba de canal. ¿Y quién es? Ya no es el mismo. No, ya no, le digo, este es otro. Y así. Entonces llega mi hija y me dice, yo solo conozco 2 voces. La del hermano Otto y la de mi papá. ¿Y usted cuántas conoce? Dice usted, mire hermano, allá en Corea del Sur, porque del norte no creo. Mira, allá en Corea del Sur, mire, hay un hombre, mire, de esta estatura, así, mire, chiquitito, pero picoso. Mire, una unción. Pero ese no es nada, hermano. Viera usted allá en la Patagonia. Allá hay otro. Fíjese que, hermano, conocen un montón de predicadores. Todos chanfleados andan. Porque comen de todo y de cualquiera. Entonces, porque después pregunta, ¿cuánto tiempo asistió a dicha iglesia? Porque si el Señor lo trajo a esta congregación o lo llevó a donde ahora está, usted tiene que entender que aquella fue una etapa. Pero ahora posiblemente Dios quiere introducirlo a una nueva etapa. Ahora también, mis hermanos, no hay que ser regresivo. Imagínese usted, después de haber estado aquí tanto tiempo, y de repente lo vamos a ver con nacimiento en su casa, con el nativity. De repente lo vamos a ver con un arbolito, hermanas. Son 16 versículos en el capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde él expone la doctrina del velo. No es un texto. No es un pasaje hacia al azar, no, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que la escritura no es el producto de la voluntad humana y que usted el día de mañana se traslade a otro lugar por X o Y motivo y lo primero que va a hacer, hermano, es que va a botar el velo. Es más, ya le he comentado, hay personas que han salido de nuestros medios. Y cuando digo nuestros medios, estoy pensando en Ministerios Selim, Ministerios Nuevo Pacto, Ministerios Ebenecer, Ministerios Llamada Final, Ministerios Palabra Miel, donde hemos sostenido, es más, en la que fue la iglesia Elim Central en Guatemala, ya no se usa el velo. Pusieron un pastor nuevo de aquí de los Estados Unidos y lo que hizo fue que a Guatemala fue a poner una iglesia gringa. Solo que son inditos, ¿verdad? Pero con costumbres gringas. Entonces usted, eso es regresar. Eso no es madurez. Estamos hablando de avanzar hacia la madurez. Que usted ya en diciembre empiece a mandar tarjetitas de I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry. No, hay que tener cuidado.
¿verdad? De no ir de regreso. Pero veamos una más porque el tiempo no colabora. Donde pastoreaban los saduceos. Y acercándose a él, algunos de los saduceos, los que decían que no hay resurrección, le preguntaron. ¿Qué decían los saduceos? No hay resurrección. Mire, aquí en esta región es muy popular la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, los hermanos apostólicos, porque son hermanos en Cristo, que yo he visto que ellos hasta reciben el bautismo con el Espíritu Santo, y esta región predominan los apostólicos. Ellos se aferran a que es en el nombre de Jesús. Esos son los solo Jesús. Son los only Jesus. Ellos se conocen por iglesia apostólica. Si usted un día se topa con uno de ellos, yo le voy a... Ellos ya son cristianos, ellos ya son salvos. Ellos ya tienen su iglesia. Usted dígale, mire, por la bendita gracia de Dios, yo soy cristiano, yo me congrego ahí con el pastor Ángel R. Quiñones y me identifico con la doctrina. Así es de que mire, mejor hablemos de negocios, mejor hablemos del clima, pero no hablemos de doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la intención de ellos es convencer a los demás cristianos que estamos equivocados. Entonces, si usted está convencido de lo que ha recibido, pero aquí dice que los saduceos enseñaban que no había resurrección. Entonces se topaban con miembros de otra iglesia y el pleito, dime que te diré, no, es que mira que, y te lo voy a comprobar por la Biblia, y mira que aquí está escrito. Y como para todo hay Biblia. Para todo hay Biblia. Si dice Pablo o dice Pedro que los indoctos tuercen, tergiversan la palabra del Señor. ¿Qué más dice la Biblia de los pastores saduceos? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni Oiga, espíritu. Miren lo que enseñaban en estas iglesias. Ya dijimos, no había resurrección, Ni ángel, no hay ángel, ni espíritu. ni espíritu. Esos somos perros. Pero mi Biblia dice, y que todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Bueno, esto es muy importante. Mire, si usted se identifica con esto poquito que hemos visto, y hay hermanos en Cristo, que tienen otra enseñanza, que vienen de otra escuela, de otra iglesia, educadamente, despáchelos. La profecía, por ejemplo, no es para andar de casa en casa. Mire, si alguien, me dijo un pastor, mira Ángel, un consejo, me dice, tú tienes ya, benditos aquellos pastores que me tienen confianza, porque pues ya en 18 años se aprende algo. Y ellos están comenzando con su ministerio y hacen preguntas. Mira, me dice, fíjate que tenía un problema con un hermano y fui a su casa a hablar con él y me insultó. ¿Qué hago? Le dije yo, pan para tu morral. No hubieras ido a meterte a su casa. Lo hubieras citado a la iglesia. Te fuiste a meter a la cueva de los lobos. Entonces usted tiene todo el derecho a darle un balazo al que llega a su casa. Sí, dígale, mire, hermanito, mire, ya que tengo aquí es una 45, hermanito, mire, se va o lo mato. No, pero así tan violento, ¿no? ¿Y quién le enseñó esa doctrina? Allá en mi iglesia. No lo vaya a matar, ¿verdad? Solo herido.
¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Usted no tiene por qué recibir a nadie que usted no quiera recibir en su casa. Peor si le van a ir a profetizar, peor si le van a ir a hablar de esto, de lo otro. Usted dice, ¿sabe qué? Si sabe contar, no cuente conmigo. Y mire, si usted quiere que nos saludemos cuando nos hallemos ahí en la tienda o en la calle, entonces mire, ¿sabe qué? Desaloje por favor rapidito. No quiero llamar a la policía. Porque también la Biblia enseña acerca de eso. O sea, es gente que traen otras enseñanzas y cada quien, hermano, es libre. Pero aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Si vamos a ser miembros de la misma congregación, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces es muy importante. Como me dijo una persona, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, me dice, a la católica, por eso está fregada, le dije yo. Sí, hermano, es que uno tiene que buscar un lugar donde le instruyan, donde le enseñen la palabra del Señor, donde lo saquen a uno de la ignorancia. ¿O no? Entonces, si van a la iglesia católica, hermano, hay que liberarlos. Hay que sacarlos. En primer lugar, porque ellos les gusta la papa. Empezando por ahí. Dicen que María es corredentora con Cristo. Muéstreme en la palabra donde dice eso. Entonces ellos no tienen enseñanza. Si son testigos contra Jehová, también hay que liberarlos. Ahora mire, si son sabáticos, los sabáticos son cristianos legalistas. Es todo. No pelee con ellos. Los Only Jesus son cristianos legalistas. Los presbiterianos, los metodistas son como la mojarra, tanto de un lado como del otro. Los musulmanes hay que evangelizarlos. Hay que hablarles de Cristo, porque traen una mala enseñanza. Bueno, y esto lo dejamos ahí pendiente porque yo sé que usted tiene que ir a comer. ¿O no? No, dice. Amén, dice el hermano. Entonces, mire, llévese esa meditación. Si vamos a participar, porque mire, yo platicaba con esta persona porque tiene deseo de integrarse. Entonces yo dije, no hombre, si aquí los hermanos hay que también darles un wake up call a los que ya estamos viniendo. Quizá, hermano, el montón de problemas es porque nosotros, mire, yo le decía a este hermano, por ejemplo, yo en mis oraciones privadas le digo, Daddy, my Lord, my God, my Heavenly Father. Cuando yo le hablo a Dios, le digo en español porque le hablo. A veces le digo Sabahan Khar Siddiqui y él me contesta, yo no sé qué me dice porque me contesta en árabe. Entonces yo le digo, wow, sé. Vaya, mi hijo, me dice, mejor hablemos un idioma que tú entiendas, porque yo los entiendo todos. Pero para mí, Dios es mi Padre, pero también es mi amigo. Entonces yo me acerco, dice la Biblia, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero quizá por la iglesia donde algunos hermanos se convirtieron, ven a Dios así con una reverencia y con un respeto, así que de lejos, ¿cómo le dicen? ¿Verdad? ¿Cómo le dicen ahí? ¿Verdad? Usted, don Dios. Y así, hermano, ay, no se me vaya a acercar tanto porque yo soy inmundo. Pero habemos otros como Juan. Que Juan, échate para acá, Jesús.
Entonces imagínense la iglesia que pastoreaba Juan. Esos eran un amor. Pero la que pastoreaba Tomás. Usted no vino el viernes. No, no ha ido al discipulado. No se pierda el próximo discipulado. Ahí van a hablar de Tomás. Siempre hablamos mal del burro y de Tomás. Pero después de la enseñanza, ya no se habla mal del burro y usted le va a bendecir a Dios por Tomás. Estemos de pie. Después de que el hermano se vaya, continuamos. Pero yo bendigo a Dios porque ha sido bueno conmigo. Y mire, yo he estado en 3 iglesias, porque me moví de Guatemala para los estatus quietos. Me tuve que mover de iglesia y bendigo a Dios por eso. Y después, ya siendo pastor, buscando la cobertura apostólica, me aboqué al ministerio Llamada Final, o sea que Asambleas de Dios, Elim y Llamada Final. Y hoy me relaciono con hermanos que tenemos doctrina afín. No trato de discutir con otros porque ya a esta altura del partido yo sé que no conviene. Pero yo no sé cómo fue su comienzo. No sé cuáles fueron sus primeros pasos. Y quizá ese sea el porqué de las luchas, el porqué de los conflictos, el porqué de que hay cosas con que no está de acuerdo por la enseñanza que recibió. Pero si usted está seguro que el Señor lo trajo a este lugar, entonces démosle gracias y que nos dé la gracia y la sabiduría. Y si usted no ha llenado una membresía, abóquese también con su discipulador y demándele una membresía. Señor y Padre nuestro, gracias por este ambiente tan especial. Gracias porque tu presencia se ha dejado sentir en medio nuestro. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Personalmente me siento agradecido y te bendigo por la trayectoria en la cual tú me has traído. Porque puedo decir, Señor, que me llevas por una senda que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se perfeccione. Gracias por las escuelas en las cuales tú me has permitido estar. Pero gracias también porque me has ayudado a entender que hubieron cosas que eran parte de aquel inicio en mi carrera cristiana. Y me diste, Señor, la gracia y la sabiduría para no aferrarme a las cosas que fueron necesarias en su momento. Eran parte de lo básico en este caminar glorioso. Y gracias porque me llevas de gloria en gloria. Ahora, Señor, quiero darte gracias por este pueblo que tú me has confiado. Tú sabes que en lo profundo de mi ser arde la pasión por tu palabra, por la revelación de tu palabra, porque otros puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te había suplicado, Señor, que en este día tú derramaras de tu Espíritu Santo sobre aquellas personas que
que no han recibido esa experiencia gloriosa, porque es algo que yo mismo he recibido. Y hoy te doy gracias por este pueblo y los presento delante de tu presencia. Mi anhelo, mi oración delante de ti es que ellos reciban también, Señor, su propia experiencia. Esa experiencia que transforma nuestro pensamiento, que cambia el rumbo de nuestra vida. Esa experiencia, Padre, gloriosa, que tú me permitiste tener a la edad de 16 años. Yo hoy quisiera, Señor, que cada una de las personas que se han sumado a esta congregación tengan también esa experiencia preciosa, que nos identifiquemos el uno al otro con esta vida gloriosa, preciosa, maravillosa, que tú, Señor, has reservado para los que te aman. Señor, gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto a quienes tú has traído a esta congregación. Entiendo que es una responsabilidad muy grande, pero si tú, Señor, los has traído, tú vas a hacer que encajemos, que nos identifiquemos, que caminemos de acuerdo. Oh Ramamajanto Kenenememeshei Kira Ramamamanto Kerele Bebesheira Oh Rababanto Keira Kira la Babashai Kira Ramamamanto Kira la Babashai Kira Ramamamanto Kira la Babashai Kira la Mamanto Kerele Bebesheira Kira Ramamamanto Kerele Bebesheira Kerele Bebebento Kenenememeita Irrakaro Kentu Kira la Babashaita Kira Ramamamantu Kira la Babashaita Kira Ramamamantu Kira Rababashaita. Gracias por tu fidelidad. Oh Ramamamantu Kira la Babashaita. Gracias por tu paciencia. Oh Ramamamantu Kira la Babashai. Kira la Mamamanto Kerele Bebesheira. Kerele Bebebentu Kira la Babashaira. Oh Ramamamantu Kira Rababashai. Aquí está la presencia de Dios. Oh Ramamamantu
tu kiralababashai. Hoy puedes tú llenarte de la presencia de Dios. Hoy puedes tú rendirte y decirle: te necesito, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito de tu gracia. Necesito de tu sabiduría. Necesito crecer. No quiero quedarme como un niño. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Quiero madurar. Oh, porque quiero tener la capacidad de sobrellevar todo aquello que tú has preparado para mí, Señor. Kirarababantu kirarabababashaira. Kiralamamamantu kerelebebesheira. Si el Señor te trajo a este lugar para crecer, vas a tener que despojarte de muchas cosas que en su tiempo fueron buenas, pero Dios quiere introducirte a algo mayor, a algo más glorioso todavía. Y si te aferras a esos rudimentos, te vas a perder esas glorias. Te vas a perder esas bendiciones. Oh, en el nombre de Jesús, despójate para que puedas crecer. Despójate para que puedas madurar. Oh, en el nombre de Jesús. Y si esta es la única iglesia que tú conoces, qué bueno. Pero no te quedes rezagado, no te quedes atrás. Si tú has tenido la dicha de crecer en esta congregación, Dios te llamó para que tú puedas orientar a otros, para que tú puedas guiar a otros. No permitas que los nuevos te tomen la delantera. En el nombre de Jesús. Oh, Shabababan, Kira Ramamashai. El Señor Jesús le dijo a los habitantes de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Dios en su gracia ha decidido visitarnos. Aprovecha la visitación de parte de Dios. Adorarte le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios
estar un día en tus atrios, que mil días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil días habitar fuera de ti. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, en el nombre de Jesús, porque Kira Rama Mamás Kira Rama Mamás Kira Rama existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo. Fuiste escogida para ser un vaso de honra. Fuiste escogida para que dentro de ti habite la gloria de Dios. Y escuchar latir tu corazón. Dios quiere llenarte de una manera exagerada. No existe otro anhelo, de una manera que tú nunca te has imaginado, que habitar en tu lugar santísimo. Y hoy te doy de lo que yo tengo, permanecer lo que yo he recibido, tus brazos, la llenura del Espíritu Santo, y escuchar en el nombre de Jesús. Deja que tu alma se descargue, que se haga pedazo. Otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar, en el nombre de Jesús. Santísimo, qué dicha, qué privilegio que Dios haya puesto su mirada en ti. Habían mejores personas, habían personas más capacitadas, pero a Él le plugo escogerte a ti para ser portadora de tu gloria, de su gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo es lo más precioso. en el nombre de Jesús, Que
habitar en tu lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y escuchar En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. no existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo. Amanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo. Amanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, santísimo. Permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Cristo exalto, Cristo te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor, Cristo, Cristo, exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi derrama Señor. sabiduría, discernimiento. Solo a ti daré la La gloria. obra, Señor, que tú la has propuesto hacer. Llévala, Señor, a su fin. Es tu presencia. En el nombre de Jesús. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Y me da paz. Siempre Que se rompa esa fuente y que fluya, que fluya. El Espíritu Santo te exalto. Cristo te adoro, porque tú eres mi Señor.
Ramamamando que y honor. en el nombre de Jesús. Te exalto, Oh, Rababa Sheketo Kira Labam. Cristo. Abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Eres mi Oh, Rabababan, tu Kira Rababa Sheira. solo a ti daré Fluya, gloria fluya. y honor. Oh, el poder del Espíritu Santo. Gloriosa es tu presencia, Oh, que nene me cubre y Esos me ríos de agua da viva. mi ser siempre proclamará. Ese fuego purificador. Solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia,